Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos amados. Les bendigo en el nombre del Señor en esta tarde y bendigo a todos los hermanos, a todas las iglesias y a todos los que a través de este medio pudiesen tener la posibilidad de escuchar y ver este video, ¿no es cierto?, que hemos querido en esta tarde compartir con ustedes. Quiero decir, antes de poder compartir con ustedes una palabra del Señor, ¿no es cierto?, propuse en mi corazón algo que Dios había puesto ya hace bastante tiempo en mi corazón, valga la redundancia, y a través de algunas preocupaciones que han llegado a mi vida con respecto a todo lo que está sucediendo en este tiempo, y a todo lo que uno escucha a través de las redes sociales, todas las preocupaciones de las personas, de la iglesia misma, inclusive de muchos hombres y mujeres que están, entre comillas, siendo afligidos, si es que se pudiera llamar esa la palabra, ¿no es cierto? Porque casualmente de eso es lo que yo quiero en esta tarde compartir. Y quiero tomarme de un pasaje de las Escrituras que lo he escuchado muchas veces, pero Dios me ha dado cierta luz para compartir este pasaje de las Escrituras desde otra óptica de lo que he acostumbrado a escucharlo, ¿no es cierto?, en algunos hermanos y de algunos hombres de Dios también, bien intencionados, por supuesto. Y Dios me ha dado cierta luz para poder compartir este pasaje, muy conocido por toda la comunidad cristiana, pero de todas maneras, desde una perspectiva que Dios ha puesto en mi corazón y poderlo compartir con ustedes. Así como ya les dije, Dios les bendiga a todos los hermanos que vamos a compartir esta palabra. Y el Señor, quiero decir antes que nada que soy el hermano José Luis. No quiero decir bajo qué bandera denominacional trabajo, sino que soy un hombre solamente que ha tenido una experiencia con el Señor. Cuando yo tenía 16 años, conocí al Señor. Mi experiencia fue maravillosa. Dios desde pequeño me hizo entender las Escrituras y me enseñó que verdaderamente si quiero tener una comunión y una intimidad con Él y quiero conocer y tener la presunción o la pretensión de algún momento, algún día en esta vida, ¿no es cierto?, contemplar su rostro, lo tenía que hacer solamente, pura y exclusivamente leyendo su santísima palabra. Pues en el libro de San Juan capítulo 5 versículo 39 dice muy claramente: escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que allí tenéis la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Así que por lo tanto tenemos que escudriñar la Escritura. Toda la Escritura habla de Jesús, toda ella, en todas sus páginas, habla pura y exclusivamente del Señor Jesucristo. Así que cuando usted lee un texto, una palabra, sin importar en qué libro lo lea, usted va a aprender de Jesús y nada más que eso. Amén. Como les decía, vamos a compartir una palabra del Señor esta tarde. Yo le he puesto un nombre a este mensaje. Aunque el mensaje en sí mismo, las palabras de las enseñanzas de Jesús, toda su escritura traen un mensaje en sí misma, ¿no es cierto? Pero yo le he puesto un nombre de este mensaje y se llama así: las marcas de la iglesia verdadera. Este mensaje está en el libro de San Juan capítulo 20, en el versículo 24. Vamos a compartir esta palabra con la ayuda del Señor. San Juan capítulo 20, versículo 24, un acontecimiento que es uno de los acontecimientos más importantes que habla las Escrituras, que es sobre la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Y dice así en el nombre del Señor, San Juan capítulo 20, versículo 24. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paso a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén.
Este pasaje de las Escrituras es muy conocido y como yo le dije al principio, esto lo he escuchado en muchas iglesias, lo he predicado muchas veces también, pero Dios en estos días, que hemos estado cada quien, no con toda la libertad que nos acostumbrábamos como iglesia a tener los servicios abiertamente, sin ningún tipo de impedimento, me he podido encerrar varios días en este lugar, en mi casa, ¿no es cierto? Y Dios me ha dado cierta luz con respecto a este pasaje, totalmente distinto a lo que de alguna manera yo estaba acostumbrado quizás a enseñarlo. Y como también lo he escuchado, como le dije al principio, a través de varios siervos del Señor, que lo han hablado en su momento y de su manera como ellos lo han entendido, ¿no es cierto? Y algunos de ellos diciendo cómo Dios les ha enseñado este pasaje de la Escritura. Pero el Señor me puso en mi corazón que debo compartir con la iglesia, con todos los hermanos, ¿no es cierto?, este pasaje y que habla de algo fundamental. Por supuesto que la historia que aquí se narra está centralizada en Jesús, pero también está Tomás, está el resto de los discípulos. Aquí le traen la noticia a Tomás que Jesucristo lo habían visto y él estaba resucitado. Y él, a Tomás siempre lo he escuchado yo que es el hombre, es la incredulidad misma. Es el hombre que anduvo con Jesús y en ese momento cuando le dijeron que lo habían visto al Señor Jesucristo resucitado, él dijo estas palabras, tremendamente para algunos dice, quizás puede producir un escándalo, quizás una falta total de fe. Pero el Señor me dijo algo en mi corazón y lo quiero compartir con ustedes. Lo que dijo, nuevamente vamos a leerlo, pero dice, le dijeron pues a los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Por qué dijo Tomás esto? El Señor habló a mi corazón y me dijo, ¿por qué dijo Tomás esto? Más allá de que en la Escritura misma él lo exhortó a diciéndole de que era un creyente, aunque él le dio las evidencias, ¿no es cierto?, de cómo las marcas del Señor, cómo estaban, que era la evidencia misma de todo lo que él había acontecido, lo que le había pasado en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Él tenía las marcas y se las mostró a Tomás. Y me dijo el Señor en mi corazón que hablara de esto por causa de lo que ya hemos estado escuchando a través de las redes sociales y a través de todo lo que está sucediendo. Y el Señor me dio cierta luz con respecto a este pasaje maravilloso. Para algunos quizás no va a ser la mejor de las noticias, pero debo decirles esto. Mi iglesia, el cuerpo de Cristo, también tiene que tener y mostrar marcas. Si es que son los hijos verdaderos, si es la iglesia verdadera, si son siervos verdaderos, si son mujeres verdaderas, hijas de Dios, si están practicando una verdadera fe, si están en un camino verdadero y real, la iglesia debe también mostrar marcas en su vida. Si bien es cierto, yo creo que en este tiempo, a excepción de algunos países en el mundo donde yo he escuchado a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales donde hay países que están siendo perseguidos los cristianos, pero hay lugares donde realmente no se sabe, no se conoce cristianos que estén verdaderamente sufriendo por causa del testimonio de Jesucristo. ¿Y por qué me puso esto en el corazón el Señor? Porque he mirado a través de las redes sociales cómo hay hombres y mujeres, hay hermanos que con las mejores de las intenciones, por supuesto, están diciendo que están pasando momentos muy difíciles, que están pasando situaciones donde no están acostumbrados a estos encierros, a esta libertad de culto que ahora no tenemos, porque, como ya les dije, es una situación puntual que se está originando a través de esta pandemia y a través de toda la situación que está involucrando, ¿no es cierto? Y las iglesias están dentro también porque no tienen la libertad para poder reunirse como ustedes acostumbraban y como nos acostumbramos todos como iglesia. Pero el Señor me decía en mi corazón, y quiero compartirlo esto con toda la comunidad cristiana, esto no es una tribulación. Esto no es algo tan tremendamente serio. ¿Por qué no es algo tan tremendamente serio? Sí, sabemos que a través de las redes sociales, a través de las noticias, hay personas que han partido y han fallecido, ¿no es cierto? Pero él está hablando que la iglesia en sí no está sufriendo, no está padeciendo como cuerpo
no está mostrando marcas de haber sido perseguido. Insisto, sé que hay países que sí están siendo perseguidos, que sí están siendo maltratados, pero son países muy, países donde son países comunistas, hay países que por los gobiernos que tienen de turno, países autoritarios, ¿no es cierto?, en cuanto a sus gobernantes que no permiten la libertad de religión de ningún tipo. Pero en Sudamérica, y en esto también puedo decir en Chile mismo, en el lugar donde estamos viviendo, no existe esta prohibición. Entonces el Señor me decía que compartiera esta palabra, porque lo que Tomás le pidió al Señor en esta situación, o a los discípulos mismos cuando Él expresó que si yo no viere las marcas del Señor, dice, ¿por qué dijo Tomás esto? Tomás, como dije al principio, es un hombre que lo tienen tildado como de que es un hombre que no tuvo la fe suficiente, no pudo honrar al Señor con la fe con la cual podía tener cualquier discípulo que estuvo con Jesús, que caminó con Jesús, que estuvo sentado a la mesa con Jesús, que vio las maravillas de Jesús. Yo en una oportunidad un hermano dije, si yo hubiera andado como Jesús, como anduvo Tomás y como anduvieron los discípulos, no sé si lo hubiera negado, quizás como lo hizo Pedro, o la falta de fe que tuvo Tomás. Pero hay que entender a Tomás. Hay que tener un poquito más de respeto con Tomás. Tomás pidió, no era necesariamente tan incrédulo, aunque la Biblia dice que Jesús lo trató de incrédulo, ¿no es cierto? Sé creyente, no seas incrédulo, pero él, de alguna manera, estaba pidiendo evidencias de lo que Jesús había sufrido, porque él lo vio a Jesús. Él compartió con Jesús. Él contempló el rostro ensangrentado de Jesús. Él vio cuando los romanos crucificaron al Maestro, cuando traspasaron sus manos y sus pies, cuando le pusieron esas coronas de espinas, él vio el rostro de Jesús. Y él dijo, si a mí no me dan una evidencia real de que Jesucristo realmente ha resucitado y que Jesucristo ha vuelto a la vida, porque hay que entender que los discípulos, a excepción de las mujeres, dice, los discípulos todos prácticamente, aunque al principio dieron una muestra de fe inquebrantable cuando Jesús les anunció de que verdaderamente él tenía que ir a la cruz y que tenía que morir. Muchos dijeron, no vamos a seguir hasta la misma muerte si es necesario, pero resulta ser que eso no fue real. Entonces Tomás les dijo a sus hermanos, a los discípulos, denme evidencia de que Jesucristo está vivo. Yo quiero ver sus manos, quiero ver su lastimadura, quiero ver todo lo que, porque mis ojos lo vieron eso. Y necesito evidencia de eso, necesito verlo con mis propios ojos, lo que ustedes me están diciendo si es verdad. Y aquí Jesús hace su aparición en un cuerpo glorificado y les muestra la evidencia que le está pidiendo Tomás. Dice que 8 días, verso 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Aquí el Señor le da a Tomás la experiencia de ver su inquietud que él tenía. Dice, mira mis manos, observa mi costado y mete tu dedo, dice, yo soy, dice. Pero el Señor me habló en mi corazón, me decía, esas marcas, algunos creen que solamente las tengo que tener yo nada más. Pero lo que el Señor me puso en mi corazón, me dijo, esas marcas, las marcas de haber pasado en la tierra y haber sufrido por causa de lo que yo amé tanto, ustedes también las tienen que tener. Es decir, como siervos de Dios, como hijos de Dios, como una iglesia que verdaderamente me sirve, las tiene que tener también. En el libro de San Lucas, capítulo 23, versículo 26 en adelante, es la palabra que Dios me dijo que compartiera con sus hijos, con todos aquellos que quieren conocer la verdad sobre lo que es tener una relación con Cristo. Y dice así en el libro de San Lucas, como les dije, versículo 26. Llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús.
Y le seguía gran multitud de pueblos, de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras, por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventurados las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no hará? Escuche lo que dijo aquí el Señor yendo de camino hacia la cruz. A él lo llevaban ya hacia la sentencia de muerte que ya había sido dictaminada por los romanos. Y aquí tomaron a un hombre que venía del campo, dice en otras palabras, en otros textos, dice, tomaron a Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Simón de Cirene no la pidió la cruz, se la pusieron encima, dice. Pero el Señor me decía en mi corazón, dice, a diferencia de mi iglesia, tiene que llevar ellos, pedir voluntariamente, y tienen que ellos ser conscientes de que también tienen que llevar la cruz. No forzado, sino que voluntariamente nosotros debemos también decirle con nuestros propios labios al Señor que seamos partícipes también de lo que Él padeció. Porque esa es la señal y esas son ciertas marcas que el Señor quiere poner en nosotros también como una iglesia viva, una iglesia que sigue al Señor. Y aquí dice, para seguir leyendo, y le seguía una gran multitud del pueblo de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Y entonces cuando la gente lloraba por él, él se da vuelta y le dice: no lloren por mí, dice, lloren por ustedes, por vosotras, dice. Y en el verso 31 dice: porque si en el árbol verde nacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Si con Jesús hicieron lo que hicieron, Él dice, si conmigo están haciendo lo que están haciendo, con el seco, ¿qué es lo que no van a hacer? Por supuesto que el Señor acá me estaba diciendo en mi corazón, esto no es para los incrédulos. Cuando yo hablo de árbol seco, estoy hablando, no está hablando de algo que no tenga vida. Él está hablando del árbol verde que representa a Él y nosotros, que somos aquella rama que dice en el libro de Romanos capítulo 11, que hemos sido injertados en el buen olivo. Ustedes, si son injertados en mí, también tienen que sufrir y tienen que padecer como yo he padecido. Por eso es que aquí Jesús le dice, si conmigo están haciendo todo lo que están haciendo y lo que ustedes están viendo, dice, con ustedes también tiene que suceder exactamente lo mismo. ¿Por qué el Señor me ponía estas palabras en mi corazón? Dicen. Porque hay mucho pueblo que se está quejando. Hay muchas iglesias que dicen que lo están pasando pésimo. Hay muchas casas de oración, muchos cristianos que se dicen que están sufriendo cosas tremendas. ¿Por qué? Porque hay solamente una prohibición de congregarse. Pero no hay una ley que prohíba doblar las rodillas. No hay una ley que prohíba todavía congregarse, digamos, como familia. Eso no ha sucedido todavía. Y tampoco hay una ley que diga que lo saquen a la rastra de los hogares para que sufran persecución por causa de mi nombre. Eso todavía no hay. No estoy diciendo de que ello no vaya a suceder. Pero aquí dijo el Señor, la iglesia tiene que tener marcas también. Debe llevar las marcas también de una verdadera fe. En el libro de Gálatas, capítulo 5, el apóstol Pablo dijo estas palabras. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, si mal no recuerdo. Dice así, en el capítulo 6 del libro de Gálatas, verso 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a circuncidarse, a que se circuncide, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, dice. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo, dice. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, dice. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante, dice, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo, dice, escuche bien esto, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús.
Pablo, ¿qué está diciendo aquí? No se hagan problemas por cosas tan pequeñeces como la circuncisión, que tienen que circuncidarse. Ese no es el punto aquí. Pablo dice, ya no quiero que me cause más molestias con respecto a esto. Dice, porque algunos se querían circuncidar, algún pueblo, algunos entre los judíos, dice, porque para muchos era un escándalo que un verdadero judío no se circuncidara, porque esa era una señal externa de llevar supuestamente, de acuerdo a lo que la tradición judía decía, ser un verdadero judío. Pero él enseñó de que eso no importa, dice ahora. Ahora estamos bajo la gracia y el Señor a través de su sacrificio nos ha hecho vivir ahora a través de otra forma de vida, a través de la gracia es distinto ahora. Entonces, él dice, pero cuando a Pablo le vinieron con todas esas inquietudes, él pidió que por favor ya no lo molestaran más con esas cosas, dice, porque yo ya tengo en mi cuerpo, dice, las marcas del Señor Jesús. ¿Y por qué dijo eso? Lo que le quiso decir el apóstol Pablo a la iglesia de aquel entonces, al pueblo de aquel entonces, que él ciertamente ya tenía marcas en el cuerpo a causa de haberse abrazado a Cristo en una fe verdadera, en una vida verdaderamente cristiana, en tener que negarse, en tener que vivir una vida piadosa con respecto a todo lo que significaba ser un verdadero apóstol de Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo, él decía, yo ya tengo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Y cuáles eran las marcas del apóstol Pablo? Si usted le sacaba al apóstol Pablo sus ropas, por supuesto que no, él no se desnudaba frente a nadie, él solamente, nadie pues, se las podía ver seguramente a menos que él las mostrara, dice. Y si alguien le decía, ¿por qué no nos muestra, Pablo, qué marcas tienes? Si él se sacaba las ropas, él le hubiera mostrado en su cuerpo cómo él tenía en su cuerpo las marcas del Señor. Las veces que fue apedreado, las veces que él fue azotado, las veces que él sufrió persecución, las veces que a él lo persiguieron, las veces que a él lo sentenciaron a muerte, las veces que él tuvo que negarse a sí mismo de querer llevar una vida quizás una vida solitaria, una vida solamente donde los naufragios que tenía sobre su vida también. Estas son las marcas que nosotros debemos mostrar como siervo y como sierva del Señor, como hombres que profesamos una fe verdadera. Y el Señor me dijo, la iglesia de este tiempo no está sufriendo tanto como ellos creen que sufre, dice. Que van a venir momentos verdaderamente difíciles, sí, que van a venir. Porque esto lo ha puesto el Señor en mi corazón. Compártelo esto, dice, porque la iglesia, en la mayoría, no hay una iglesia sufriente. No hay una iglesia que pueda mostrar sus marcas de haberme seguido a mí fielmente en todo lugar. De hecho, lo que el Señor ponía en mi corazón es que en este tiempo lo que tenemos es prácticamente una apostasía en la iglesia, un enfriamiento en las iglesias. Y está escrito, el apóstol Pablo habló sobre esto también, que en los posteriores tiempos, en los últimos tiempos, antes de que el Señor venga, vendría una apostasía, vendría una frialdad sobre la iglesia. Pero el Señor me hablaba en mi corazón y me decía, la iglesia tiene que mostrarme marcas. Si nosotros vamos a irnos de este mundo, tenemos que irnos con marcas, de habernos negado a nosotros mismos, de haber sufrido por causa del Señor. Cuando yo miro las redes sociales, cuando veo a las iglesias, cuando veo hombres y mujeres, veo pastores, veo de todo tipo de denominaciones, porque las redes sociales está abierto para que cualquier iglesia pueda publicar todo lo que se le ocurra, yo podía ver que hay hermanos que prácticamente el evangelio para ellos es como un paseo por el parque con su mascota paseándolos. Es un tiempo donde todos tienen ciertos relajos, donde todos de alguna manera no lo están pasando mal. Tienen sus 4 comidas al día, están bien bendecidos, están realmente, no están siendo afligidos, no estamos siendo afligidos como iglesia. Entonces, lo que Tomás pidió, me decía el Señor en mi corazón, es lo que yo voy a demandar de la verdadera iglesia. ¿Cuáles son las marcas que tenemos? Como el apóstol Pablo decía, yo tengo marcas en mi cuerpo. Dice, si me saco mi chaqueta o sacara todo su ropaje, usted le vería las espaldas de Pablo. Era un hombre que sufría, era un hombre que pasó frío, era un hombre que pasó naufragio. Toda la vida de los apóstoles, a excepción de Juan, el apóstol amado, todos murieron por esta fe. Todos sufrieron, todos fueron martirizados.
Y aquí el Señor dice, si con el árbol verde hicieron todo lo que hicieron, con el seco también van a hacer exactamente lo mismo. Ezequiel capítulo 20, versículo 45. El Señor hablándole a su pueblo, Israel, a través del profeta Ezequiel, le habla de algo que está estrechamente relacionado también con la iglesia en este tiempo. Y dice así, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur, derrama tu palabra hacia la parte austral, profetiza contra el bosque del Nehuen. Y dirás al bosque del Nehuen, oye la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos los rostros, desde el sur hasta el norte. Dice. Y verá toda carne que yo, Jehová, lo encendí. No se apagará. Y dije, Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere parábolas? Ezequiel tuvo que dar un mensaje al pueblo de Israel, donde el Señor les dice, voy a encender un fuego, lo voy a encender yo, para probarlos a ustedes, para ver la calidad de hombres y mujeres que son. Y dice, yo lo voy a encender, no se apagará. Y dice, profetízase contra el bosque del Nehuen. Cuando dice el bosque del Nehuen, está hablando hacia los bosques de Israel, hacia los montes de Israel. Le está hablando al pueblo de Israel. Dice, yo voy a encender un fuego en ustedes y voy a ponerlos a prueba. Y la aflicción será grande, pero voy a sacar lo mejor de ustedes, pero también se manifestará lo peor de ustedes también. Y aquí dice que el profeta, cuando terminó de darle el mensaje al pueblo, dijo, Señor, ellos dicen de mí, ¿no profiere parábola? Lo que está diciendo Ezequiel, ellos creen que el mensaje que yo le estoy dando es una narración simbólica, que esto no es real. Cuando uno habla en las iglesias este mensaje, dice, hermanos, el verdadero cristiano verdaderamente tiene que dar evidencia de su verdadera fe a través de su vida sufrida, una vida de negación, una vida de sometimiento a las palabras, y para eso hay un precio que hay que pagar siempre. Pero alguno dice, no, pero cuando la Biblia habla de sufrimiento, habla de un sufrimiento simbólico, no es que haya que sufrir. Yo quiero decirle que eso no es simbólico. Es como el pueblo de Israel dice solamente profiere una parábola, es algo simbólico solamente. El profeta dice, no, esto no es simbólico, esto es real. Todo hombre que profesa una fe, toda mujer que se abraza a Cristo Jesús, tiene que sufrir lo que Cristo sufrió, porque el mundo lo crucificó, y como no pueden matar de vuelta a Jesucristo, pero sí se van a levantar contra aquellos que son sus seguidores. Aquí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, por ejemplo, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corintio, en el capítulo 3, dice estas palabras tremendas, que son tan vigentes para nosotros hoy como nunca antes. Dice así, verso 11, capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada una cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Todos nosotros como creyentes, como iglesia verdadera, tenemos que ser probados para mostrar la evidencia de la construcción que hemos hecho sobre ese fundamento. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Todos estamos edificando, todos estamos tratando de hacer un trabajo, pero aquí el Señor dice cuáles son los medios por el cual Él va a probar a la iglesia. ¿Cuáles son el elemento que va a probar a la iglesia? El fuego. Dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, dice, el fuego la va a probar. Esto, por supuesto, estará en contra de todas las enseñanzas que en algunos casos, en algunas iglesias están diciendo, de que un verdadero creyente verdaderamente no tiene que sufrir, no tiene que padecer dolencia y un montón de cosas. No, tenemos que ser probados. Israel fue probado en el desierto. Cuando ellos salieron de Egipto, salió mucha gente con ellos, de todo tipo de gente, no solamente salieron judíos. Pero dice que cuando el Señor los llevó al desierto, allí los empezó a probar.
¿Para qué los empezó a probar? Para cambiarles la dieta, por un lado, para enseñarles cómo tenía que ser dependiente del Señor. Y dice que allí fue lo que se manifestó lo peor del pueblo de Israel. Las murmuraciones, sus quejas, las ganas y el deseo de volverse atrás. ¿Por qué se querían volver atrás? Porque una vez que estaban en el desierto no les gustó el trato que Dios les estaba dando, porque no era solamente la evidencia de ser un verdadero judío decir que lo era. Tenían que mostrar con su propia vida la evidencia de lo que significaba ser un verdadero seguidor del Señor. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo, dice, cualquiera que sea que esté, la edificación que usted está haciendo, el fuego la va a probar. Es decir, usted va a ser probado por fuego. Nos guste o no nos guste, vamos a ser probados tarde o temprano a través de los medios. Dios tiene infinita cantidad de medios para probarnos. A la iglesia primitiva la probó a través de los emperadores de turno, a través de los emperadores que incendiaron Roma, que crucificaron a los cristianos, masacraron prácticamente una enorme cantidad de creyentes. Y en este tiempo nosotros como iglesia no estamos sufriendo tremendamente por causa de la obra del Señor, por causa del testimonio de Jesucristo. Pero quiero decirles algo, se vienen tiempos difíciles. Como iglesia vamos a tener que sufrir, vamos a tener que padecer por causa de este bendito nombre. Quiero también leer en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Lo que el apóstol habla aquí. 4, versículo 12. Dice así el apóstol Pedro aquí. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, dice, por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de aquel tiempo, ¿por qué se admiran del sufrimiento que tienen ahora? Porque en aquel entonces los discípulos, los apóstoles y todos junto con la iglesia de ese momento, estaban siendo desalojados de sus casas, estaban siendo verdaderamente perseguidos, puestos en grande estrechez. Y seguramente le escuchó las quejas de muchos creyentes de aquel entonces. Pero en aquel entonces era un verdadero sufrimiento, porque quienes gobernaban en ese tiempo eran emperadores, hombres verdaderamente tiranos, hombres que no les importaba hacer desaparecer a familias enteras sobre la faz de la tierra de cualquiera que pronunciara el nombre de Jesús. Pero el apóstol Pablo les dice, amados, no se sorprenda, dice, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, porque para ellos eso era normal. Para ellos, esas sentencias de muerte todos los días la tenían que vivir. Todos los días la tenían que padecer. Siempre en sus oídos escuchaban, el hermano tanto ya no está. El apóstol tanto ya lo mataron. A la hermana tanto también la hicieron desaparecer. Entonces el apóstol les dice, aliéntense con estas palabras. Este es el contrato que hemos firmado con Cristo Jesús. Esto es la verdadera realidad del verdadero evangelio, de llevar una palabra y de llevar a las personas una palabra de Dios. Es un costo alto. Y no todos estaríamos quizás dispuestos a tener que pagar ese costo. Así que el apóstol le dice, no se quejen, esto es parte del contrato que hemos tenido con Cristo Jesús. Siempre ha sido así. No se admiren de esto. Cuando yo escucho algunas quejas de algunos hermanos, cuando dicen, estamos pasando momentos difíciles, hermanos, por allí, y han llegado a mis oídos algunas noticias, bueno, nos hemos quedado sin trabajo, y no he podido pagar las letras de mi hogar, no he podido pagar algunas cuentas, dice. Y eso lo toman como sufrimiento. Pero el verdadero sufrimiento aquí lo está diciendo el apóstol Pedro. En aquel entonces eran crucificados. Ellos veían, cuando llegaban a Roma, ellos veían que en las calles los emperadores, cómo crucificaban a la gente, y ellos con sus ojos lo veían. Y muchos de los que estaban allí colgados, los emperadores eran muy expertos en mostrar el temor a través de las crucifixiones de los cristianos. ¿Para qué hablar sobre lo que hizo Nerón? ¿Para qué hablar de lo que hicieron todos los emperadores? Un montón de personas que eran totalmente enemigos de la cruz de Cristo. Pero de él decía y los alentaba, no se sorprendan con esto. Esto es el diario vivir de una vida cristiana. Y hermanos amados, por eso que el Señor ponía esta palabra en mi corazón, dice, ¿de qué se quejan en este tiempo? La iglesia no está sufriendo verdaderamente en Sudamérica. Es posible que en algún lugar, seguramente en algunas regiones que yo no conozco,
Hermanos amados, debo decirles que seguramente me han llegado información de que hay hermanos que están padeciendo, sí, lo he escuchado, hay hermanos que están sufriendo por causa del Señor, hermanos que están en China, por ejemplo, los hermanos que están en Corea, esos hermanos sí, porque son países que son enemigos acérrimos, en Rusia, por ejemplo, también. Yo he escuchado hombres y mujeres, hermanos que están allí, mis oraciones a Dios es por ellos, que están sufriendo verdaderamente, pero en otros países no son perseguidos hasta la muerte por causa del testimonio de Jesucristo. Y por último quería compartir también el libro de 2 de Timoteo capítulo 1, 2 de Timoteo capítulo 1, Segunda de Timoteo capítulo 2. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, le habla a Timoteo y le dice estas palabras a un joven que estaba a cargo de una iglesia y él le da aliento a ese joven, pero también le dice la verdad junto con las palabras de aliento. Y les dice esto: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres. Dice. Mire lo que dice. Lo que has oído de mí, porque Timoteo veía la vida del apóstol Pablo. Veía cómo le daban al apóstol Pablo por llevar un mensaje. Lo que has oído de mí, dice. Tú viste, yo soy el vivo ejemplo de lo que significa llevar el mensaje de Jesucristo. Dice. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, dice. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Pero aquí dice, sufre penalidades, porque para los cristianos de aquel entonces, el sufrir por causa de Jesús era el sello. Esas eran las garantías que tenía todo cristiano. Todo hombre y toda mujer que se ponía en la fila de Jesús, eso es lo que le esperaba. Eso era lo que tenía como resultado de tener una verdadera fe genuina y real y verdadera. Por último, quiero también compartir con ustedes la iglesia que se va a ir. ¿Cómo se va a ir? La iglesia que está en el libro de Cantares, capítulo 2, quiero compartir con ustedes. En el libro de Cantares, capítulo 2, dice así, capítulo 2, versículo 1 y 2. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. El versículo 2. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga. ¿Se acuerda lo que le dijo Jesús a sus discípulos? Ya no os llamaré siervos, sino que los llamaré amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, dice, pero el amigo sí sabe con respecto a la intimidad de su Señor, él se le va a ser revelado todo, dice. Pero aquí le dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Esta iglesia que se va a ir con Cristo, ella está entre los espinos, está rodeada de situaciones que la están lastimando, que la están haciendo doler. Yo en algún momento he juntado algunas moras y algunas cosas que por aquí se hacen en esta región, pero la dulzura de la mora hay que ir a buscarla muchas veces en lugares donde hay muchos espinos. Allí es donde hay que ir a buscar esa dulzura. Y esta iglesia, el Señor está diciendo, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Ella está allí, ella está sufriendo. Esta es la iglesia que se va a ir, la iglesia que sufre, la iglesia que padece persecución, la iglesia que es perseguida. No la iglesia que tiene 4 comidas al día, no la iglesia que está durmiendo bien, que no trasnocha, la que no vigilia, la que no se preocupa por el testimonio de Jesucristo. Esa iglesia que está ahora engordada, una iglesia que está recibiendo todos los días beneficios económicos, beneficios de todo tipo. Esa no es la iglesia de Dios. Esa es una iglesia mentirosa, es una iglesia que no es la realidad de la iglesia que se va a ir. La iglesia que se va a ir es esta, la que está entre los espinos, la que sufre, la que se duele, la que está tratando de llevar el testimonio de Jesús, pero está siendo lastimada.
Así que esta es la iglesia que el Señor se va a llevar. Es la iglesia que también está en el desierto, está siendo afligida por el calor y la temperatura del desierto. Esta es la iglesia que se va a ir con el Señor. Y por último quería también compartir Romanos 8, versículo 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. A nosotros nos gusta hablar mucho sobre las herencias. Tenemos herencia en Cristo Jesús. El Señor mismo dijo en el capítulo 17 del libro de San Juan, en esa oración maravillosa que Él hace por la iglesia. Dice, Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Esa herencia es linda, suena bonito. Es una promesa del Señor a sus fieles, a sus seguidores. Pero Romanos nos da cierta luz. ¿Cómo vamos a llegar ahí arriba? Y aquí dice, capítulo 8, versículo 16 que estábamos leyendo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, si es que sufrimos con Él. Porque ese es el sello de un verdadero cristiano. El verdadero cristiano es el que sufre, es el que tiene que llorar, el que tiene que vigilar en las noches, el que tiene que velar por su hogar para que el enemigo no gane ventaja en nuestra vida espiritual. Dice aquí bien clarito, dice, y si hijos también heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hemos hablado sobre la glorificación del cuerpo, cuando el Señor va a transformar el cuerpo a nuestra humillación para darnos semejante a uno al de la gloria suya. Pero acá el apóstol Pablo dice bien clarito, si es que padecemos juntamente con Él. Si no padecemos juntamente con el Señor, no hay promesas lindas que estén en la Biblia que nos den la garantía de que verdaderamente seremos parte del cuerpo de Jesús. Por eso es bueno hablar sobre la vida cristiana, pero un hermano una vez, hace muchos años, cuando él me enseñaba a orar, ¿no es cierto?, me dijo, dile al Señor que siempre te diga la verdad. Es decir, usted va a decir, bueno, Jesús siempre va a decir la verdad. No, la realidad con respecto a todo lo que conlleva ser un hijo suyo, lo que conlleva ser un verdadero cristiano, un hijo de Dios. El Hijo de Dios, decía el siervo de Dios cuando él nos enseñaba, el Hijo de Dios, el verdadero siervo de Dios, tiene que sufrir el mensaje en su vida. Tiene que ser parte. El mensaje primero tiene que impactarlo a él. Él tiene que vivirlo. Él tiene que comerlo y él tiene que ser afligido primeramente para que enseñarle al resto de que verdaderamente el costo que significa ser seguidor de Jesús. Muchos discípulos en el tiempo de Jesús lo siguieron, pero muchos también lo dejaron solo cuando él habló un mensaje muy específico con respecto a lo que significaba el costo de seguirlo. Habló de la cruz, habló de la muerte, habló del negarse a sí mismo, habló sobre en qué lugar tenía que ponerlo a él en cuanto al amor, con respecto a en qué lugar hay que ponerlo a Jesús por encima de todas las cosas. Eso tenía un costo muy alto. Y cuando los discípulos escucharon, muchos de los que le habían seguido a Jesús, escucharon ese mensaje, dice la Escritura, ya desde aquel entonces ya no andaban con él. De hecho, los mismos discípulos en su momento quisieron dejarlo. Y dice que también él les hizo la pregunta, ¿si quieren marchar ustedes también? Pueden hacerlo. Todos tienen la libertad de hacerlo. Pero quiero decirles, como dijo el apóstol Pedro, ¿a dónde vamos a ir? Así que el sufrimiento, las persecuciones. Usted dirá, hermano, usted está hablando mucho sobre el sufrimiento como si eso fuera realmente lo más necesario. No es que sea lo más necesario, es la evidencia que Dios nos ha dado en nuestra vida de llevar un verdadero evangelio, una verdadera vida de fe. Si usted lee en el libro de Hebreos capítulo 11, se va a dar cuenta, esos hombres, ¿por qué fueron puestos allí? ¿Por qué fueron puestos en el libro de Hebreos capítulo 11 los hombres de fe? Algunos de ellos que fueron maltratados, fueron aserreados, fueron puestos en cueva, fueron llevados de aquí para allá, anduvieron errantes, sin morada fija, de un lugar para otro, dice, fueron perseguidos, maltratados de todo tipo. Esos son los héroes de la fe. Nosotros como iglesia, ¿nos ganaremos un espacio allí en ese libro? Esta es una pregunta que nos dejamos a nosotros mismos cada día y ojalá, hermanos amados, esto no es para que, como decía el apóstol Pedro en esa lectura que tuvimos anteriormente, para debilitar nuestra fe o para querer dejar todo tirado, no.
La Biblia dice que Él no nos podrá una carga más allá de lo que nuestra fuerza nos pueda dar la capacidad de poder sostenerla. Por lo tanto, nosotros no vamos a ser afligidos más allá de lo que nuestra fuerza nos dé, pero de que vamos a ser afligidos, que vamos a ser verdaderamente perseguidos y que vamos a tener que pagar un costo por esta fe, eso es real. Eso, como en el libro de Ezequiel, eso no es simbólico, eso es literal. Así que por eso yo le digo con estas palabras, fortalezcámonos en el Señor, porque creo que se acercan tiempos muy difíciles como país, como nación, en Chile y en todos estos países sudamericanos y en todos otros países. Yo creo que el fuego se va a comenzar a encender y vendrán tiempos muy difíciles. Será el tiempo donde tendremos que reunirnos como familia, como iglesia y volver nuevamente al libro de los Hechos, en el capítulo 4, cuando la persecución era tan grande de que los discípulos se reunían no para pedirle que Dios evite los problemas. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, fíjese las oraciones que hacían los discípulos. En el libro de los Hechos, capítulo 4, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, verso 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. No la podemos negar, dice. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenazámosles, para que no hablen más de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Se refiere al nombre de Jesús. Y llamándole le intimaron a que en ninguna manera hablasen ni en enseñarse en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos le amenazaron y le soltaron, no hallaron ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Le estaban prohibiendo a los discípulos que ya no hicieran más señales, que ya no hablaran más en el nombre de Jesús, porque ellos tenían problemas con el nombre de Jesús. Pero vamos a amenazarles. Pero ellos respondieron, no podemos. Aunque ustedes nos pidan y eso nos cueste la vida, no podemos dejar lo que hemos visto y lo que hemos oído con nuestros oídos. Ese es el costo, mis estimados hermanos. Ese es el precio que tendremos que pagar en ese tiempo. Y creo que estamos en este último tiempo. ¿De dónde vendrá ese fuego de prueba? ¿De dónde vendrán las aflicciones? ¿A través de un cambio de gobernantes? ¿A través de algunos decretos que se van a empezar a escribir con algunos personajes que no les va a gustar el mensaje? Dios solamente sabe a través de qué medio en cada nación tiene cómo encender ese fuego para poner a prueba a los cristianos de ese lugar. Pero como iglesia, como somos un cuerpo, orando en todo tiempo delante de Dios para pedirle la fortaleza, no para evitar los problemas, porque Jesús dijo, es necesario que vengan problemas. Esto no se puede evitar. Pero hay de aquel por quien venga el problema, de eso sí hay que preocuparse. Así que en el nombre del Señor yo los insto a que ustedes se fortalezcan en la fe y que sigamos adelante, pero conscientes de que vienen tiempos difíciles. Porque ahora está nuestra salvación mucho más cerca que cuando creíamos. Por lo tanto, a fortalecernos y aferrarnos como nunca antes en este tiempo de la mano de nuestro bendito y amado Señor Jesucristo. Así que el Señor les bendiga y el Señor les dé la fortaleza para avanzar a toda la iglesia. Mi oración es, cualquiera sea donde estén las iglesias, donde estén los hermanos reunidos, que se fortalezcan en la oración. En el ayuno, los que puedan orar y ayunar en el nombre del Señor, les insto a que verdaderamente, donde la Biblia dice que si se reunieren 2 o 3 se congregan mi nombre, yo estoy en el medio, créalo, de todo corazón. Así que en el nombre de Jesús y en el nombre del Señor le doy mis más ricas bendiciones para todos ustedes como pueblo de Dios y para nuestras vidas, su misericordia infinita de parte de Dios. El Señor les bendiga.